Rosero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Déjame comenzar con esta recomendación. Normalmente nosotros estamos incluso linkeando nuestro apartado dentro de la aplicación de TuneIn para que escuches Exa de modo online, ¿ok? Porque es súper amigable la aplicación, porque prácticamente todo el mundo la tiene, porque si no me equivoco viene cargada por default en tu teléfono cuando lo compras, es nuevo, en fin, es familiar para muchísimas personas. Es donde más se consume radio online en esta aplicación. El asunto es que como se trata de una plataforma, también se pauta. Y se pauta por fuera, es decir, nosotros nada tenemos que ver con la pauta que la plataforma vende, TuneIn específicamente. Entonces, hoy que he estado escuchando me he percatado de que no hay forma de escuchar Exa FM sin que cada 15 segundos, no estoy mintiendo, cada 15 segundos se interrumpa con un anuncio relacionado con campaña política. El 100% de los anuncios que escuché durante 5 minutos, que ya me propuse como ejercicio, porque es imposible escuchar el contenido del noticiero en la mañana, son de Luisa González. Entonces, el otro día alguien lo había reportado con Miguel Rivadeneira y Miguel me lo platicó. Yo le dije, no podemos hacer nada al final porque son anuncios que se compran en la plataforma. Entonces, dos cosas. Uno, a los otros candidatos pauten, porfa, para no solo ir a Luisa en los días que falta. Y dos, te recomiendo que vayas a exafm.net. Ahí puedes mirar el programa, pero también solo escucharlo si es que quisieras. Tenemos un reproductor de audio en donde no va a haber ningún tipo de interrupción publicitaria, salvo los cortes publicitarios propios de la estación. ¿De acuerdo? Entonces, con eso claro y con esa como sugerencia, porque ya hubo una queja de es imposible escuchar la señal online y no pasa solo con Exa. Para hacer el ejercicio me cambié a otra radio, comencé a escuchar otra radio y pasó exactamente lo mismo. Pautas en la plataforma y me parece que es una gran idea. Creo que está saturado el número de impactos porque al final no te permite escuchar ningún contenido, pero por supuesto que pautar online es muy buena idea porque se estima ni más ni menos que el 10% del encendido de radio hoy viene del online. Entonces llegas al 10% de la audiencia, no solo de una estación, sino de todas. Suena buena idea, no saturado así. Y por supuesto, lo fundamental es que puedas consumir el contenido que fuiste a buscar. Esto nada más como un paréntesis en la introducción. Ok, 9:14. Estamos nosotros, los anticorreístas, están ellos los correístas y en el medio está lo que parece ser la mayoría, los que no se identifican ni como correístas ni como anticorreístas. ¿Cuáles son los números, Feli? Si me puedes ayudar con la gráfica, lo apreciaré muchísimo. Y voy a ir, déjame como el burro comenzar por uno mismo. Muy anticorreístas, la barra azul, nos identificamos el 16.7% de la población. Esto proviene evidentemente de una encuesta y entonces hay que estimarlo así. 16.7% de la población nos consideramos muy anticorreístas. Algo anticorreístas, el 5.9%. 5.9%. Déjame ir al otro extremo. Muy correístas, el 15.2%. Algo correísta, el 12.8%. Como te decía, en el medio, el 40% ni correísta ni anticorreísta. Ni correísta ni anticorreísta. Varias lecturas, ¿no? Una, el correísmo, visto como algo y muy correísta, suma 28%. Es más que el anticorreísmo si sumamos algo anticorreísta o muy anticorreísta, que llega al 22,6%. 28% versus 22,6%. Pero de eso mismo se podría desprender que los muy anticorreístas somos más que los muy correístas.
16.7% muy anticorreísta, 15.2% muy correísta. O sea, como que los extremos de los muy más somos los anticorreístas. Esto te traigo a colación porque evidentemente los mensajes que tú recibes a lo largo de la campaña de quienes tenemos acceso a medios, a redes, etcétera, o en las conversaciones, en tu familia, en la oficina, probablemente están alineados con esto. Pero escuchas a alguien defender mucho, pues está probablemente entre correísta y algo correísta, defender al correísmo, digo. O escuchas a alguien atacarlo mucho, pues se ubica en las franjas del anticorreísmo. Y en el medio, personas que no se identifican ni como una cosa ni como otra. Estas personas, en esta mayoría, 40, y digo mayoría aparente, porque si sumamos el correísmo y el anticorreísmo, resulta que la mayoría somos los que estamos decididos por un lado y por otro, básicamente, ¿cierto? Pero estas personas, el 40% de ciudadanos que no son ni una cosa ni otra, están ahí seguramente viendo por quién votar. Ya paso al escenario de las elecciones. Entonces nos tienes a unos y a otros intentando llegar con un mensaje a ellos para convencerlos de que voten por tal o cual. Y hay que, de alguna manera, resumir el mensaje, ¿no es cierto? Hay que intentar identificar de por qué no por este, por qué sí por este. Básicamente, ¿por qué no por este? ¿Por qué no por el correísmo? Pues básicamente porque lo hemos acusado de ser una agrupación corrupta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esos argumentos están ahí y han estado durante tanto tiempo que probablemente ya no tienen suficiente impacto. No al menos para restar a la gente que quiere votar. Probablemente todavía son eficientes para evitar que nuevos votantes se sumen al correísmo. Del lado opuesto, hay digamos que un juego similar. Entonces hay que ocultar detrás de discursos aparentemente neutros para poder ser eficiente. Aparentemente neutros, es decir, yo no soy correísta, pero creo esto y este otro. Yo no soy anticorreísta, pero creo esto y este otro. Entonces, como aparece ser una persona que está en el medio, equilibrada, sin pasiones, sin ser parte de esto que la gente rechaza, probablemente tienes un poco más de éxito. Dicho esto, básicamente identificando los grupos de la población, en esto que a alguna encuesta se le ocurrió de una manera muy interesante hacer, entre los argumentos que se usan mucho para calificar y descalificar, y voy a ir directamente al escenario de los dos candidatos con opciones, porque te digan lo que te digan, no es absolutamente en nada cierto que hay otro candidato que tenga una opción para llegar a una segunda vuelta, si es que existiera una segunda vuelta. No existe, no hay forma. Esto se resuelve entre Luisa González y Daniel Noboa, básicamente. Entre los argumentos de quienes intentan incidir en el voto por Luisa González está aquello de que es un partido político, una agrupación que se caracterizó por la inversión en el sector social, por el gasto público, porque se dolieron de la educación, de la salud, porque construyeron hospitales, escuelas y carreteras. Y lo hicieron. Claro que sí. Ahí todavía deben estar algunas de esas escuelas. Ahí están algunas de esas carreteras. Y ahí está una serie de obras que en efecto, sobre todo en infraestructura, se hizo mucho. Lo que no nos hemos detenido a analizar es, dentro de los 10 años del correísmo, ¿cuándo comenzaron a verse las obras de infraestructura? ¿Y por qué es importante esto? Porque el argumento hoy mismo, es decir que existe evidencia para decir que en el gobierno de Correa se hizo mucha inversión pública y que en el gobierno de Noboa no se ha hecho inversión pública. Un gobierno de Noboa que tiene un año y un poquitico más versus un gobierno de 10 años. Por ahí comienzan a aclararse las cosas. Pero
tengo unos datos que encontré en notas de prensa. Y en este, por ejemplo, podemos apreciar, si te acercas un poco más, Feli, para que la gente lo pueda leer. Yo lo tengo conmigo y puedo hacer mi lectura. La primera escuela del milenio, probablemente estas son de las obras emblemáticas, ¿no? Escuela del milenio, porque es un sector sensible, es la educación, porque como les caracterizaba a ellos, le pusieron todo lo que tenía que tener, marca, eslogan, todo el ruido que hizo que esto quede perfectamente posicionado en la sociedad de ese entonces. La primera escuela del milenio, escuelas del milenio, así de grande. Y reconozcamos que algunas de ellas fueron obras importantes, no todas, algunas. La primera escuela del milenio se inauguró en septiembre de 2008. Septiembre de 2008, Correa fue electo en el 2006. Septiembre de 2008, la primera escuela del milenio. Si a Correa lo estaríamos juzgando, lo habríamos juzgado un año después de iniciar su gestión, muy probablemente no tendríamos el mismo criterio que tenemos después de 10 años de gestión. Comparar un gobierno de 10 años con uno de un año en cuanto a inversión en obra pública es solo imposible. Otro ejemplo, sencillo y todavía más dramático, y tiene que ver con esta hermosa ciudad de Quito. Decía la nota de prensa de ese momento: 16 de julio de 2015, se inaugura el primer hospital para Quito en más de 30 años. La ciudad de Quito había estado descuidadísima de obras, no durante el correísmo solamente. Imagínate, 30 años. Ubicado en la parroquia Calderón, al norte de la ciudad. El evento se llevó a cabo con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, la ministra de Salud, Karina Vance, entre otras autoridades. Este hospital se denomina docente, ya que tendrá entre sus objetivos aportar en la formación de los nuevos profesionales de salud, en convenio con la Universidad Central. Julio de 2015, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Entonces, no parece ser tan neutral la persona que llega y te dice: es que ese gobierno se caracterizó por hacer obra pública. Si no te dice que uno puede evaluar la inversión pública que hizo, pero en 10 años, pues, y que quiere compararlo con un gobierno de un año, solo para utilizar ese factor que termina siendo el más recurrente en quienes defienden directa o indirectamente al correísmo. Obra pública que hay que agradecer. No, sí, depende cómo veas vos lo que es el rol de un funcionario público. Obra pública que en su gran mayoría estuvo envuelta en escándalos de corrupción, sí. Y no es chisme, no es conversación, no es punto de vista, no es juicio de valor. Es evidencia, justicia, acusaciones, procesos legales, etcétera. La gente mayoritariamente se ha expresado en encuestas también porque esto se resuelve en una sola vuelta. Es decir, su aspiración sería que estas elecciones se resuelvan en una sola vuelta. ¿Qué porcentaje de personas opinan eso? El 80.2%. 80.2%. Claro, es que suena una pregunta media hasta tramposa, ¿no? ¿Quién va a querer dos vueltas? Bueno, el 12.7% sí se pronunció porque quisiera 2 vueltas. El 7.1% dijo que no sabía. Ciudades como Quito. Veamos. En Quito el 81%. Estratos socioeconómicos. El 77% del estrato bajo. El 80% de medio bajo. 85% medio. Increíblemente medio alta, el 74%. Digo increíblemente porque es el porcentaje más bajo de quienes quieren que se resuelva en una sola vuelta. ¿Y por qué quieren que se resuelva en una sola vuelta? Pues le preguntan, pero
¿Cuál sería el beneficio? ¿Por qué una sola vuelta? La mayor cantidad de personas de los que respondieron una sola vuelta, el 57.5%, dicen para ahorrar recursos. Se refieren a los recursos que se destinan en el proceso electoral de segunda vuelta, que no son menores. Por debajo, bastante por debajo, evita incertidumbre política, 18.9%. 13.2% porque reduce acuerdos entre partidos. Fíjate, lo que debería ser visto como algo virtuoso es leído por la población como una cosa más bien negativa, razón para evitar una segunda vuelta, evitar acuerdos entre políticos. Y una visión positiva porque mejora la gobernabilidad del 9%. 80% de la gente quiere que esto se resuelva en una sola vuelta. Entonces, junto toda esta información y te digo, tú te puedes encontrar con un montón de personas que te hacen un llamado y me parece muy sensato y me parece muy sano de, oye, vota por quien vos creas que es el mejor. Vota por quien vos creas que es el mejor, porque al final ese es tu voto, este es tu derecho y no dejes que nadie te imponga. Yo creo que nadie impone el voto a nadie. Al final, razones que se exponen. De un lado se exponen las razones de este gasto público, que hoy le quise dar un poco de contexto, y por otro lado razones como esta de que se resuelva todo en una sola vuelta. Razones como apenas ha estado un año y quiero ver todo un periodo bajo su cargo respecto de Daniel Noboa. En fin, cada quien con sus razones. El 80% quiere que esto se resuelva en una sola vuelta y la pelea hoy es por forzar una segunda vuelta, porque según parece ser, no habría. Mi opinión, y te la digo a ti que estás ahí en el medio, es el candidato que tal vez piensas que es el que más te agrada, que más se acerca, y etcétera. Si no es Luisa González ni Daniel Noboa, no tiene prácticamente ninguna posibilidad de nada. Persistir en votar por ese candidato, probablemente lo único que haga es forzar una segunda vuelta. La decisión pasa por un montón de cosas. No es cierto que no te están diciendo por quién votar, te lo están diciendo, pero de otra manera. Cada quien a su manera. Evidentemente, aquí este servidor se hace cargo de lo que dice y me parece que esto se resuelve en una sola vuelta por el tema sobre todo de quitarle otros 2 o 3 meses de incertidumbre política a un país que necesita moverse, trabajar, saber hacia dónde va, y etcétera. Me parece que es fundamental. Así que ahí te dejo esta información para que la valores y decidas. 9:29. Da inicio el show de la papaya. Buenos días.